Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para un chismecito de los buenos, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo sé, ya sé que este tema tiene más vueltas que una montaña rusa, pero hoy vamos a ir más allá, vamos a intentar llegar al fondo de la cuestión, vamos a analizar todo lo que ha pasado, todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha especulado sobre su relación. Hoy vamos a desempolvar los rumores, a analizar las entrevistas y, sobre todo, vamos a intentar descifrar esa química que tenían en pantalla y que para muchos traspasó la ficción. Vamos a hablar de Can Yaman explota de Met y yo la verdad sin censura sobre nuestro amor. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque esto se va a poner interesante. ¡Vamos allá! A ver, seamos sinceros, la telenovela Erkencicus, o Pájaro Madrugador como la conocimos por aquí, fue un verdadero fenómeno. Can Yaman y The Method Demir con su talento y su carisma, nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y sobre todo, soñar con un amor de película. Pero la magia no solo se quedó en la pantalla. La complicidad, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y claro, el rumor se extendió como la pólvora. Los fans enloquecidos crearon teorías, buscaron pistas en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Queríamos creer, necesitábamos creer, que ese amor que veíamos en la pantalla era real, que Can y Demet eran Can y Demet fuera de ella. Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más compleja. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un silencio prudente, alimentando aún más las especulaciones. Evitaban las preguntas directas, respondían con evasivas, dejando que la imaginación del público volara libremente. Y seamos honestos, esa estrategia les funcionó de maravilla. La expectación era máxima, el interés por sus vidas personales crecía día a día y, por supuesto, eso se traducía en más éxito para la serie. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más que una simple amistad y una excelente química profesional? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone turbia, porque las versiones son contradictorias y las verdades a medias abundan. En algunas entrevistas, Can Yaman ha insinuado que sí hubo una conexión especial con Demet, que la química era real y que en algún momento pudo haber algo más. Sin embargo, también ha dejado claro que las circunstancias no eran las ideales y que al final, decidieron seguir caminos separados. Otras fuentes cercanas a los actores aseguran que la relación nunca pasó de una simple amistad, aunque sí reconocen que la atracción era evidente. Demet, por su parte, ha sido consistentemente más reservada al respecto, a menudo enfatizando la fuerte camaradería y respeto profesional que compartían. ¿Pero por qué esa ambigüedad? ¿Porque nunca han aclarado la situación de una vez por todas? Pues aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Imagínense lo que sería vivir constantemente bajo el escrutinio público, con los paparazzi siguiéndolos a todas partes y los fans analizando cada uno de sus movimientos. Una relación así por sí sola, ya es difícil, pero con la atención constante de los medios, se convierte en una tarea casi imposible. Cada salida, cada comida, cada interacción era diseccionada y analizada en busca de señales, creando una atmósfera sofocante que probablemente dificultó cualquier intento de explorar una relación más allá de la pantalla. En segundo lugar, los intereses profesionales. Can y Demet son dos estrellas en ascenso con carreras prometedoras por delante. Una relación amorosa, por muy bonita que sea, puede complicar las cosas, generar celos profesionales o incluso perjudicar la imagen de uno u otro. Quizás en algún momento decidieron que era mejor mantener la amistad y seguir sus propios caminos para no poner en riesgo sus carreras. El mundo del espectáculo es implacable y las decisiones profesionales a menudo se toman con la cabeza fría, dejando de lado los sentimientos. Un romance fallido entre los protagonistas podría haber dañado la reputación de la serie y, por ende, sus futuras oportunidades laborales. Y en tercer lugar, la personalidad de cada uno. Can Yaman es conocido por su carisma, su energía y su estilo de vida un tanto, digamos, aventurero. The Method Demir, por su parte, es una mujer más reservada, más centrada en su trabajo y en su vida personal. Quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo, a pesar de la química innegable que tenían en pantalla. Sus prioridades y visiones de futuro podrían haber sido diferentes, lo que dificultó la posibilidad de construir una relación duradera fuera del set de grabación.
Khan, con su espíritu inquieto y ganas de explorar el mundo, podría no haber encajado con la estabilidad y el enfoque más tradicional de Demet. Ahora bien, volviendo al título del vídeo, Kanyaman explota Demet y yo la verdad sin censura sobre nuestro amor. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una explosión literal, ni una confesión sin censura. El título, como suele pasar en YouTube, es un tanto clickbait, pero no deja de reflejar el sentimiento general de los fans. Queremos saber la verdad, queremos que Khan y Demet nos cuenten su historia sin tapujos, sin rodeos. Pero seamos realistas, eso es poco probable que suceda. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas, han rehecho sus vidas sentimentales y, seguramente, no quieren remover el pasado. Demet, de hecho, se casó y luego se divorció, demostrando que su vida sentimental ha seguido un camino diferente al que los fans imaginaban junto a Khan. Además, como dije antes, hay muchos factores en juego que les impiden hablar abiertamente sobre su relación. Incluso después de años, el tema sigue siendo delicado y cualquier comentario podría ser malinterpretado o generar nuevas especulaciones. Sin embargo, eso no significa que no podamos seguir especulando, analizando y soñando con la posibilidad de que en algún momento, el destino los vuelva a unir. Al fin y al cabo, el amor es así, impredecible y misterioso. La idea de un reencuentro alimenta la esperanza de los fans, quienes ven en ellos la pareja perfecta y anhelan verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kanyaman y Demet Özdemir nos regalaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química, su talento y su carisma nos conquistaron y nos hicieron creer en el amor verdadero. Y eso, al final, es lo que importa. Su trabajo juntos elevó el género de las comedias románticas turcas a un nuevo nivel, atrayendo a audiencias de todo el mundo y consolidando su estatus como estrellas internacionales. Erkenci Kuş no solo fue un éxito televisivo, sino un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Pero vamos un poco más allá en el análisis. Profundicemos en el impacto que tuvo Erkenci Kuş en sus carreras individuales. Para Kanyaman, la serie representó un trampolín hacia la fama internacional. Su interpretación de Khan Divit, el fotógrafo rebelde y apasionado, lo catapultó al estrellato y le abrió las puertas a proyectos en Italia, España y otros países. Su imagen de galán turco conquistó a audiencias de todas partes, convirtiéndolo en un ícono de la moda y un referente de estilo. Para Demet Özdemir, Erkenci Kuş significó la consolidación de su carrera como actriz principal. Su personaje de Sanem, la joven soñadora y creativa, le permitió mostrar su versatilidad actoral y su carisma innato. La serie le brindó la oportunidad de protagonizar otros proyectos exitosos y de ser reconocida como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿fue la química entre Khan y Demet una simple estrategia de marketing o había algo más? Algunos críticos argumentan que la ambigüedad que rodó la relación fue una táctica inteligente para mantener el interés del público y asegurar el éxito de la serie. Al alimentar los rumores de un romance, los productores y los actores crearon una atmósfera de misterio y expectación que mantuvo a los fans enganchados. Sin embargo, otros creen que la conexión entre Khan y Demet era genuina, aunque quizás no haya llegado a materializarse en una relación formal. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes prioridades podrían haber impedido que la chispa inicial se convirtiera en una llama duradera. Independientemente de la verdad, lo que es innegable es que Kanyaman y Demet Özdemir lograron crear una magia única en la pantalla. Su química era palpable, su complicidad era evidente y su talento era innegable. Y eso, al final, es lo que quedará en la memoria de los fans. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Piensan que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría que retomaran su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Me gustaría saber si creen que el tiempo cura todas las heridas y si, en un futuro, las circunstancias podrían ser diferentes para ellos. ¿Creen en segundas oportunidades en el amor? Y bueno, eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este chismecito, que se hayan entretenido y, sobre todo, que hayan reflexionado sobre el amor y las relaciones. Recuerden que la verdad muchas veces es mucho más compleja de lo que parece y que al final, lo importante es ser feliz y seguir adelante.
No se dejen llevar por las apariencias ni por los rumores, y confíen en su propio criterio para formar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chismecito nunca termina. Siempre habrá nuevas historias, nuevos rumores y nuevas especulaciones para analizar. Así que manténganse conectados y no se pierdan mis próximos vídeos. Besitos a todos.